Eduardo, me decías que este set te recordaba la obra de un artista. Sí, bueno, sí, la obra de Félix González Torres, que es un artista de origen cubano que vivió en la década del 60 en New York, un artista que muere de SIDA y que tiene, bueno, se expresa, tiene muchas obras, pero una obra es de unas lámparas, de unas bombitas, ¿no? Entonces me hice esa analogía entre la obra de Félix y esta ambientación, ¿no? La luz es aquello que, bueno, que te da vida, pero también que te ilumina en un camino, a la vez que te lleva a una dimensión diferente, ¿no? Donde te encontrás con vos mismo, con este tono de... Lo bueno que tiene la luz es que uno puede estar en un lugar completamente oscuro y un pequeño haz de luz se ve. En cambio que la oscuridad, cuando hay mucha luz, no tiene el poder de penetrar. Sin embargo, a veces pasamos etapas oscuras, la humanidad las pasa también. em, siempre hay oscuridad, ¿no? En ese sentido, o sea, cuando vos hablas de la humanidad, yo creo que la naturaleza humana tiene debilidades importantes, ¿no? Y bueno, vos ves las guerras que hay, la marginación, la violencia, eh, también se da con las cosas buenas. No hay un mundo mágico y benévolo, sino que hay un mundo complejo donde hay gente que vive en situaciones terribles, hay territorios, o a veces hay situaciones terribles dentro de la ciudad también, y que ni siquiera nosotros nos damos cuenta y sin embargo actuamos con esas personas, ¿no? Que puede ser una mujer, un hombre, un chico, etc. Bueno, por eso volvemos a lo de la luz y tener un camino, ¿no? O sea, como tener un norte que te caracterice, ¿no? Que nos caracterice nuestra forma de ser. Hay una identidad latinoamericana, o nos gustaría que lo hubiera, de la que los argentinos a veces huimos o habíamos huido durante mucho tiempo. Mirábamos más a Europa que a nosotros mismos. Sin embargo, el arte latinoamericano te conmovió desde siempre o aprendiste, pregunto porque no lo sé, aprendiste a conocerlo y entonces a quererlo. Bueno, en lo mío, o sea, yo obviamente me reconozco como argentino y como latinoamericano, porque en el momento que yo voy direccionando mi coleccionismo, yo actuaba con Latinoamérica. Y entonces el coleccionar Latinoamérica me permitía, por un lado, tener o dibujar una identidad a partir de lo latinoamericano, que también es totalmente cierto que la Argentina tal vez sea el país con mayor mirada a Europa y a Estados Unidos, y a su vez la unión hace la fuerza, o sea, como estrategia de coleccionismo, el poder comprar artistas, no solamente los grandes maestros argentinos, sino los grandes maestros latinoamericanos, le daría y le da a la colección mayor visibilidad, porque es como que haces un seleccionado de obras, digamos, de los mejores artistas, la mejor época, o sea, obras metahistóricas, y esa fortaleza que vas creando le da visibilidad a todos los artistas y por ende también a los artistas argentinos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una decisión, si querés,
estratégica estructural de la colección, que después a través de los años yo fui teniendo la posibilidad económica de adquirir esas mejores obras gracias al asesoramiento de un amigo y gran conocedor, Ricardo Esteves, y entonces logré tener un cuerpo de obra que te diría que hoy en el Malva es la colección de arte latinoamericano más importante del mundo, siendo exhibida en un lugar público, ¿no? Reconocida por los entendidos. Parece mentira, porque habrás arrancado con un cuadro, como todo el mundo, ¿no? Tienes una cabeza de negocios, eso es innegable. Pero el arte, a los que no tenemos una cabeza de negocios, nos emociona o no, nos hace detenernos y nos pasan cosas o no. Hay un montón de personas que no se conmueven con el arte. ¿Recordás cuál fue el primer cuadro que te hizo algo? Bueno, vieron muchas obras. Te diría que sí, sin duda. La primera obra fue una obra de Berni, que me conmovió, y que es una obra que no pude comprar porque tenía 22 años, por decir algo, y no me alcanzaba la plata, pero fue la obra que me hizo entrar por primera vez a una galería de arte y nunca después salí de ese mundo, ¿no? Y como después, cuando pasaron los años, la primera obra de Berni que yo compro de nivel de museo se llama Manifestación, que es una obra muy grande que habla de la crisis del 30 en la Argentina y es el pueblo, la gente pidiendo pan y trabajo, ¿no? Es una obra que estuvo exhibida en distintos lugares. Esa te diría que es una obra muy fuerte. Yo creo que sí, que el arte emociona, ¿no? O sea, si una obra no te emociona, evidentemente no funciona, no funciona el espectador, ¿no? Creo o sea, sin duda a través del arte, ya sea arte conceptual o puede ser arte representativo, puede ser arte minimalista, más aséptico, puede ser arte expresivo, el hombre, el ser humano, expresa sus sentimientos, sus preocupaciones, sus pensamientos. Bueno, en ese caso de este cuadro de Berni es un retrato de una época tremenda que no solo tuvo que ver con Argentina, la crisis del 30 dejó en el camino a muchísima gente también en Estados Unidos, fue una depresión, ¿no? Porque duró varios años, ¿no? Creo que del 29 al 33 o algo por el estilo, se cobró vidas incluso. Bueno, sí, o sea, se lo llama la Gran Depresión, fue como la primera caída fuerte del capitalismo en la época moderna. Te diría que la segunda fue el 2008-2009, pero con otras herramientas, por lo tanto con consecuencias mucho menores, aunque importantes. Y efectivamente es esa crisis que nace en Estados Unidos, como no se sabía cómo tratarla, luego inmediatamente contagia a Europa y al resto del mundo. Y en el caso particular de la Argentina, nosotros tenemos una economía agraria exportadora que dependía mucho de la salud de las otras economías, se produce una fuerte caída de las exportaciones argentinas en volumen y en valor, y eso produce una gran cantidad de desocupados acá en la Argentina, ¿no? Y bueno, Berni, volviendo a Berni, digamos, es tal vez el maestro, el gran maestro del arte argentino, que él estuvo a la vanguardia del arte en la década del 30, pero también en el 60, o sea, después de 30 años, siempre tuvo esa sensibilidad social, o sea, pertenece a la escuela del realismo social, siempre muestra la pobreza y muestra también, sobre todo al final, el antagonismo entre los sectores rezagados y los sectores pudientes, ¿no es cierto? Como La Gran Tentación, porque es una obra de Malva, La Gran Tentación, por ejemplo, que es de la década del 60, que también es una obra maestra y tiene 30 años más,
que la obra fue creada 30 años después que Manifestación, digamos, ¿no? Pero en una década tan fructífera como la del 60. Sí, pero él ahí fue cuando Bernie crea los dos personajes, Ramona Ramona y Juanito, y Juanito. Que también tuvo esa genialidad, ¿no? De través de la historia personificando dos personas de otros sectores sociales, cómo te va mostrando ese antagonismo, ¿no? Cuando eras chiquito, eras de esos niños que a las madres le sacan lo que se llama canas verdes. Es decir, ¿qué hago con este chico? Claro, eran tantos que no sé si se daban cuenta, pero no te iba muy bien en el colegio, por ejemplo. Bueno, sí, 13 hijos, 7 13. varones y 6 mujeres, más María Ace, mi prima, que es como una hermana, que vivía con nosotros porque quedó huérfana, o sea, éramos 14. Y más mis padres, más mis abuelos, vivíamos en la misma casa. ¿Esto dónde sucedía? Esto sucedía en San Isidro, a 4 o 5 cuadras de la estación, en una parte vieja de San Isidro, de empedrados, un barrio, digamos, lindísimo. Y sí, efectivamente, yo creo que por una debilidad afectiva, por no sentirme contenido por mi madre, yo creo que ahí era un reclamo afectivo, y como no me sentía correspondido por mamá, empecé a hacer unos líos terribles para llamar la atención, ¿entendés? Yo creo que fue una rebeldía afectiva, que yo creo que debe ser el caso del 98% de los chicos y las personas. Lo afectivo te diría que explica Casi todo. casi todo en nosotros, en los seres humanos, ¿no? Y bueno, realmente me fue muy mal, porque efectivamente repetí 4º grado, por ejemplo. Después de 6º grado me dejaban parado en el hall del colegio, porque se enseñaba inglés en el colegio, y yo en inglés era terrible lo que hacía en la clase, entonces ni siquiera me dejaban entrar a la clase. Nunca pasé inglés en la primaria, y en primer año efectivamente me echaron del colegio. Te invitaron a retirarte. En esa época te echaban. Sí, mi padre había sido uno de los fundadores del colegio con otros padres. ¿Qué colegio era? En San Juan del Precursor, ¿no? Y bueno, me bancaron lo que pudieron de 4º grado a primer año. Ahí efectivamente me invitaron a irme, y fui el único hermano que se ve que mis padres no sabían cómo resolver ese tema y me mandaron pupilo, ¿no? Que para mí fue nuevamente un castigo afectivo, sobre todo, ¿no? Fue como un desgarro, porque no solamente no podía estar con mi madre contenido como yo quería, sino Todo que lo encima era contrario. expulsado, ¿entendés? Era terrible. Y bueno, eso me hizo cambiar en un aspecto de mi personalidad, que es, bueno, vamos a estudiar y vamos a... Y tuve una teoría que es absurda, que es autosustentarme afectivamente, o sea, ser independiente afectivamente, ¿no? O sea, no depender de ningún ser humano Como un para decreto. no frustrarme, sí, un decreto en mi cabeza, no lo llegué a escribir, pero efectivamente tenía un propósito que no lo cumplí nunca, digamos, por suerte, ¿no? Sí. Dijiste, de ahora en adelante no necesito de nadie, No me necesito voy el a afecto de autoabastecer. nadie, ¿entendés? Claro, y, y entonces era una persona que Perdón, ¿dónde era el pupilaje este? era en el colegio de San José, que queda en Plaza 11, que tiene unas paredes de 6, 7 metros de Frío, altura. helado. En esa época no tenía 1 metro cuadrado de verde, o sea, todo asfaltado, no era asfaltado, con esos baldosones. Y aparte no te dejaban hablar en el dormitorio colectivo, ni vos te trasladabas del dormitorio a donde tomabas el desayuno, íbamos todos en fila india. Un verdadero castigo. Y había un cura, poner cada 20 metros, donde no podías hablar, ¿entendés?
Y o te bañabas 2 veces por semana, martes y jueves, y te levantabas y poner 6:30 y te lavabas con agua fría. Y era todo. El colegio Sí, no es mi idea era del confort, por terrible. ejemplo. Sin ser pretenciosa, no es mi idea del confort. 2 veces por semana con agua fría, duro. No, 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 con agua caliente, pero a las mañanas que tenías que lavarte era toda agua fría, ¿no? Ah, Y no podías hablar, como te conté. Entonces fue un shock para mí. O sea, ahí me di cuenta que no era negocio hacer lío y que me convenía encauzarme. Y, y bueno, no obstante lo cual repetí un año, porque ya venía mal con los promedios, para hacerte la historia corta, ¿no? Y entonces ahí fui a un colegio que era de un turno solo, que era el San Isidro Labrador en San Isidro, y ahí empecé a estudiar. Entonces después en quinto año también hice simultáneamente el ingreso a la facultad, tuve buenos promedios y empecé a estudiar economía. A mí me gustaba la filosofía, la sociología, me gustaban las ciencias sociales, ¿no? Y un poco economía, veía el contenido social, pero también veía lo numérico, digamos, veía la parte de la contabilidad eh, pero me gustaba mucho la historia del pensamiento económico, por ejemplo, ¿no? Y bueno, mi carrera fue larguísima. antes de eso, ¿lograste tener la mirada amorosa de tu madre alguna vez? ¿O Yo, la aprobación? no, yo creo que lo que tenemos que aprender, yo hablo con mucha gente joven también y gente de mi edad o de distintas edades, no importa. Lo que nosotros tenemos que entender, pues yo nunca tuve resentimientos con mamá. O sea, tuve una familia, la verdad, eh, todo el mundo por ahí, obvio, todos amamos a nuestra mamá, ¿viste? Pero tuve un ejemplo gigante en toda la familia, de todos los hermanos de mamá, todos los hermanos de papá, en ellos mismos, mis abuelos, por lo que fue la profesionalidad, la dedicación a la familia, por ejemplo, en el caso de mi madre, su, su acercamiento a la filantropía o a la asistencia, porque mis padres no tenían mucha plata, o sea, mi madre dedicaba una gran cantidad de tiempo yendo a la cava, perteneciendo a las Madres A Rosadas, las yendo a damas los rosadas hospitales, son muy eh, conocidas. a pesar de la cantidad de hijos que tenía, o sea, vivía mucho para el otro, no era coqueta, era todo para el otro, ¿no es cierto? Entonces yo veí, aparte tenía un pensamiento como escatológico, como trascendente, ¿no? Que vos leías en ella que como que ella sentía que efectivamente estaba de tránsito acá, eh, y era buena, lo que pasa es que no era contenedora. Entonces, eh, cada uno, yo tengo la teoría que cada uno tiene un ADN emocional, ¿entendés? Y vos te vinculás con los afectos a partir de ese ADN, donde es determinante, para mí tiene un peso enorme, eh, la forma de amor que recibiste. Y cuando vos por ahí te sentís no amado porque tu madre no fue contenedora, por ejemplo, pero no es que no te amaba, sino que era su forma de manifestar su amor, que está bien, en ese momento por ahí era diferente, pero ahora es lo mismo. Vos tenés seres humanos que son más contenedores y seres humanos que son menos contenedores en la expresión, pero no quiere decir que... entonces yo creo que mi madre vio otro Eduardo desde ese punto de vista, que estudiaba, que fui el primero en recibirme y me empezó a ir bien. Yo ya me había aceptado una universidad, ella murió en abril y, y yo me fui en julio a Londres a hacer el posgrado. Viví la enfermedad de ella de un año, ¿viste? Obviamente muy doloroso. Murió joven. Sí, mi madre, sí, muy joven, tenía 59 años. Eh, Vio el otro Eduardo, pero siguió siendo ella en su, en su totalidad, digamos, ¿no? ¿Cómo era? Como era, que era divina, ¿viste?
¿Crees en esto de visualizar lo que uno quiere para uno en la vida? Por ejemplo, tener dinero. Sí, yo creo. em, O sea, yo tuve distintas etapas en mi vida, ¿no es cierto? Al principio, como yo venía de ser una persona no deseada, porque los papás de mis amigos no querían que yo fuera mis amigos, porque era una mala influencia, ¿entendés? Ah, Tenía muy mala fama en San Isidro, siendo chico estamos hablando, ¿no? Em, entonces, de alguna manera yo me quería reivindicar, creo. Y además es cierto que era codicioso, ¿no? Y mi padre era una persona de doble, era abogado y contador y estaba con los números y las acciones. Entonces yo tenía como un mensaje social de mi madre y de alguna manera, en mi padre una persona alegre, entusiasta, trabajadora y honesta, pero que a su vez contaba la plata que tenía en las acciones, ¿viste? Tirado sobre la cama, me acuerdo. Entonces tenía esos dos mensajes. Yo quise tener dinero, aparte yo a los 22, 23 años tenía 3 hijas, o sea que tenía que mantener a toda la familia y qué tenía que rápido. trabajar. Sí, demasiado rápido, digamos. Em, entonces yo en un momento que en la vida, que fue una equivocación, yo vivía por los fines, no por los medios, ¿entendés? Te Tenía perdías el objetivos. camino, no No, disfrutabas el del camino. camino no lo perdía, No, pero pero no digo, lo disfrutaba. eso te iba a decir. No perderlo, no me refería a perderte, sino a perderte lo que iba pasando. Supongo que ser Sí. padre tan joven y estar tan ocupado no te permitía lo que tal vez te permitió más de grande, ¿no? Ah, eso sin duda. Yo por ahí salía de casa a las 7:15 y volvía a las 9:30 de la noche, digamos. Entonces, a mis hijas la veía por ahí más el fin de semana, ¿no? Ahora, después con los años fui modificando eso, o sea, me di cuenta lo importante que es disfrutar el camino, ¿no? Y aparte no hacer cosas por objetivos o por mandatos, sino preguntarte realmente lo que querés, ¿no? O sea, qué es lo que te hace disfrutar, qué es lo sí, qué es lo que te gusta en realidad, Por ¿no? ejemplo, volar en un kitesurf. Bueno, eso sí, yo siempre fui deportista, em, pero dentro del Yo mundo. dije volar porque para mí vuelan, no sé si ustedes lo llaman No, así. volar es. Vos tenés dos tipos de tablas. Yo Eh, como los veo en el aire, para mí vuelan, pero bueno. no, vos en el kite podés saltar. Bueno, la gente confunde el kitesurf, que es como un barrilete con una tabla de surf o lo que nosotros le llamamos la patineta, como si fuese skate, em, que en realidad no es de skate, es como si fuese snowboard para el agua, donde vos navegás. Eso es como tu embarcación, si querés que va sobre el agua. Si vos haces un movimiento brusco de la manera apropiada, el kite, que es como una boleadora, te saca el agua. Después tenés que controlarlo y vas a amortiguar la caída, ¿no es cierto? O sea que podés saltar. No, pero te estaba diciendo que yo creo que después aprendí a integrar o mejoré la integración de mis deseos y los distintos aspectos que tiene la vida, la distinta dimensión que tiene, en un proyecto. O sea, vos, digamos yo, ¿no? Yo puedo hacer un proyecto que cumpla con lo económico, o sea, que sea sustentable, que tenga rentabilidad, que obviamente cumpla con los valores de honestidad, que sea honesto el proyecto en todo sentido, que, que cumpla con lo estético. Para mí la estética es muy importante en todo, digamos, en las propuestas, no solamente en una obra de arte, digamos, el diseño, la pieza arquitectónica o la ciudad, si es una ciudad entera o un distrito
un edificio de oficinas, una casa o un edificio de vivienda, vos vas componiendo lo que es del diseño de interiores, la pieza arquitectónica, la ubicación, el diseño del jardín, la funcionalidad, la propuesta a la sociedad, qué es lo que quiere la familia o qué es lo que quiere el empresario para su hábitat laboral. Y tratar de tener sensibilidad social. Y todo eso, cuando vos lo vas integrando, se va enriqueciendo lo que intentás forjar o crear, ¿entendés? Entonces yo al final me enganché mucho más con toda esa parte que con la parte financiera pura, porque el origen mío fue más financista, ¿no? Que si te quedas con eso solo, a lo mejor la vida se vuelve un poco vacía, aunque sepas, no sé si uno terminará alguna vez de aprender los trucos, porque no hay nada seguro, ¿no? En las finanzas pasan cosas buenas y malas, pero si alguien se queda solo con eso, por mejor que le vaya, parece un poquito vacío, no sé, es una sensación que tengo yo. Es una vocación. eh, o sea, puedes tener una persona que hace una carrera financiera y termina teniendo un banco y tiene, no sé, 3.000 personas y tiene no sé cuántas sucursales y después empieza a incluir el e-bank y la tecnología y a su vez tiene una fundación. Entonces vos en cada cosa podés enriquecer un proyecto, pero parte de una vocación. Entonces a mí hoy en día me engancha mucho más los proyectos urbanísticos, por ejemplo, o el Malva, que el proyecto financiero. No obstante lo cual yo tengo una empresa de administración de fondos y apoyo a la persona que lo maneja, etcétera, etcétera. Pero naturalmente estoy más en lo otro, ¿no? ¿El Malva nace así muy soñado o pasa alguna cosa que te hace pensar? Me imagino cosas, ¿eh? La gran cantidad de cuadros de tu propia colección y entonces había que encontrar un lugar, alguien te lo dice. ¿Cómo es que nace ese museo que ya no nos imaginamos Buenos Aires sin el Malva? Sí, la verdad que este proyecto fue un proyecto de menor a mayor. O sea, yo no me imaginaba el Malva, eh, ni de loco, digamos. Efectivamente, cuando crece la colección, y la colección de alguna manera tiene visibilidad pública a propósito, hubo toda una estrategia de visibilidad de la colección, y fue exhibida en Brasil, en España, en la Argentina, en Uruguay, y aparte distintas instituciones pidiendo obras. La primera decisión, ahí ya empieza a ser pública de alguna manera, el rol público social derivado de mi madre, aplicado al coleccionismo, que tiene un rol sin duda social, que es muy importante. La primera decisión fue donar la colección. Esta colección, como legado, no puede particionarse, ¿entendés? Porque esto Como es un pensando en acervo claro, latinoamericano único. si te entiendo bien, tenés 7 hijos, que no se dividieran en 7, que en todo caso Claro, se donara como es una colección. claro, porque tiene un valor cultural y de la identidad latinoamericana que vos decías al principio de la conversación, tiene un valor cualitativo enorme, histórico, ¿no es cierto? Entonces romper eso era un crimen, independientemente de lo que valga, ¿viste? Entonces estaba esa decisión primero. Pero yo eso lo refería al momento de mi muerte. O sea, donar la colección era cuando yo estaba muerto, digo, me iba a morir, ¿entendés? Y, pero en un momento determinado aparece el terreno donde está el Malva ahora, en esquina, sobre Figueroa Alcorta y San Martín de Tours. Y entonces, como precisamente yo soy una persona que hace proyectos inmobiliarios, digo, esta esquina, después de pensar para aquí, para allá, que era un terreno que tenía en una parte de mi hermano Rodolfo, digo, esto es especial para un museo, digo, porque está sobre avenida en la zona de los museos. Es una esquina espectacular que nunca más va a haber otra esquina así en venta en la ciudad de Buenos De Aires. semejante tamaño, ¿no?
Tenía que tener todos esos metros para que se hiciera un Sí, museo. tenía un tamaño apropiado y entonces ahí surgió la idea de hacer un museo. Entonces, mi hijo Eduardo estaba vinculado con el cine y está de alguna manera, y Soledad, mi hija, ya hacía un programa de literatura en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y estaba con un amigo mío, el arquitecto Diego San Martín, y Diego me dijo, ¿por qué no haces un concurso público? ¿Por qué no haces un concurso? Y digo, qué buena idea, porque si es un proyecto público, es muy interesante que el edificio sea elegido públicamente, o sea, que no esté tan personalizado. Lo llamamos a Jorge Gluber, que es el director del Museo Nacional de Bellas Artes, que organizaba la Bienal la Bienal de Arquitectura, y que venían los mejores arquitectos del mundo a la Argentina cada 2 años. Entonces él nos ayudó, a través de la Unión Internacional de Arquitectos, de organizar escribimos el pliego, pusimos los distintos espacios, bueno, cuántos restaurantes, cuánto de auditorio, La que iba a dar vida al biblioteca, Malva, sí. la sala de exhibiciones permanente, la temporaria, etcétera, El etcétera. auditorio, donde por suerte he estado muchas veces, donde se proyectan películas, pasa de todo en ese auditorio. Está muy vivo. El auditorio se puede lanzar un libro, puede haber una película así independiente, que Fernando Peña, que es su director, es una de las salas reconocidas y independientes de la Argentina. Han venido varios premios Nobel al programa de literatura, al programa de educación, la edición de catálogo. Todo eso fue una curva de aprendizaje, pero basado en algunas fortalezas, que es la ubicación del Malva. Fue el primer edificio de la Ciudad de Buenos Aires construido para museo. El presupuesto que tiene el Malva, el equipo de profesionales y, como decíamos al principio, la calidad de la colección permanente. Entonces, esos fueron como fortalezas fundacionales del Malva, digamos, ¿no? ¿Y el concurso quién lo ganó? Bueno, entonces se presentaron más de 400 proyectos de 35 países del mundo y un jurado de 13 arquitectos, 7 de ellos internacionales. Ese concurso anónimo, resulta que ganaron 3 cordobeses desconocidos que sorprendieron a todos, ¿no? A mí en primero, que es Martín Fourcade, Atelman y qué vergüenza, no me acuerdo el tercero. No hay problema, pero qué lindo que eran 3 chicos. Qué sorpresa feliz, ¿no? Uno de ellos estaba en su luna de miel y lo llamaron del museo y contestó con una mala palabra. No podía creer. Pensaba que era un chiste. Claro. Qué lindo. Atelman. ¿Puede ser que el Malva y su construcción y su vida propia hayan sido un contagio favorable para otras instituciones? Sin duda. Sin duda. Yo creo que sí. Y creo que eso es muy bueno. Ahora se va a ampliar el Museo de Bellas Artes, creo que con un edificio de 7.000 metros, como el Malva. Y el Mamba también. También se va a ampliar. Sí, el museo, Amalita Fortabá, te digo sinceramente, a partir del Malva tomó la decisión de hacer el museo. Su colección Fortabá. Proa hizo un edificio nuevo, muy lindo. Aparte, mucha gente que trabajó en el Malva terminó trabajando en otros museos. Victoria Norton, directora del Mamba, trabajó en Malva. Alejandra Aguado, mucha gente hizo escuela del Malva. Lo que es emocionante es cuando sucede la noche de los museos, ver Buenos Aires habitada hasta las 2, 3, 4 de la mañana y colas, no solamente ahí, sino cuando viene alguna obra que por algún motivo genera atracción, que se haga cola para entrar a los museos. A mí eso por lo menos me conmueve. Y también cuando el arte se atreve a cruzar la barrera de las élites y llegar para ser sanador en cualquier lugar. El arte tiene una característica muy sanadora. La expresividad, ¿no? Sin duda. El concepto de museo se ha modificado a través de los siglos. Y hoy el paradigma y el desafío de los museos, precisamente salir, es desjerarquizarse. Y cada vez es mayor la concurrencia de la gente masiva a los museos en el mundo, ¿no? Incluso hay ciudades claramente
que como estrategia de posicionamiento y visibilidad hacen museos, ¿no? O sea, bueno, en el Malva más o menos recibimos unas 400.000 personas años, además del impacto que tenés a través de los catálogos, las redes sociales, programas que hemos hecho de Malva Federal, préstamos del exterior. Pero sobre todo lo que nosotros siempre tratamos y todos los museos tratamos es de seducir. O sea, yo creo que, yo siempre digo que el museo es como una mujer, ¿no? Que tiene que aprender a seducir para atraer. Es un punto de encuentro. La gente busca a la gente y además la experiencia de la emoción que te trae el arte. Y cuando vos haces, hay muestras o que son interactivas Como la de o que la Yayoi gente se Kusama, que engancha. nos encantaba, Yayoi Kusama, que íbamos a poner los puntitos de colores y los niños ponían el suyo y al cabo de unos días casi no quedaba pared. Eso nos gusta, Eso es lo que tratamos todos los días, que no es fácil de lograr, ¿no? supongo. Eduardo, cuando se piensa un proyecto como la Ciudad Pueblo Nordelta, supongo que hay detractores, pero también tiene que haber un espíritu, además de emprendedor, no sé, voluntarioso, porque yo de muy chica voy a esa zona y yo recuerdo como agua, ¿no? Pantanos, qué sé yo, no sé, cómo se logra, no es vencer a la naturaleza, hacerse amigo de la naturaleza de modo de no hacer un impacto ambiental que entiendo que por lo que vengo escuchando en tu conversación no sería una opción para vos. Y por otro lado, luchar contra el pantano, no sé. A lo mejor es toda una elucubración mía, no tiene nada que ver con la realidad, pero, no sé, yo paso por un lugar así y digo, está bien, esto es un pantano. Y sigo. Eduardo, cuando se piensa un proyecto como la Ciudad Pueblo Nordelta, supongo que hay detractores, pero también tiene que haber un espíritu, además de emprendedor, no sé, voluntarioso, porque yo de muy chica voy a esa zona y yo recuerdo como agua, ¿no? Pantanos, qué sé yo, no sé, cómo se logra, eh, no es vencer a la naturaleza, hacerse amigo de la naturaleza de modo de no hacer un impacto ambiental que entiendo que por lo que vengo escuchando en tu conversación no sería una opción para vos. Y por otro lado, luchar contra el pantano, no sé. A lo mejor es toda una elucubración mía, no tiene nada que ver con la realidad, pero, no sé, yo paso por un lugar así y digo, está bien, esto es un pantano. Y sigo. Bueno, en realidad Nordelta, en el origen de 1.450 hectáreas, era un campo tendido, no era un pantano, pero desde el punto de vista de la sustentabilidad ya era una zona intervenida, digamos, todo alrededor ya había algunos barrios y queda en la zona continental, no en el delta, ¿no es cierto? Aparte, tiene todo un tratamiento hidráulico y sus aprobaciones hidráulicas para todo el contorno. Pero desde el punto de vista del proyecto, que también hay un proceso de aprendizaje, desde el primer día nosotros sabíamos que queríamos construir un hábitat urbano de aproximadamente unas 100.000 personas, donde ahí iba a haber zonas que nosotros llamamos más residenciales y zonas de departamentos, hospital, colegios, restaurantes. Y eso solamente se da en el tiempo. O sea, lo interesante y complejo de Nordelta o de Puertos, que es la segunda ciudad que hemos comenzado en Escobar en el año 2010, es que vos la vas conformando a través del tiempo. O sea, las partes constitutivas de Nordelta no son iguales. O sea, vos tenés un barrio, dos barrios, tres barrios, pero tenés un colegio, pero tenés un centro comercial, pero tenés edificios, o tenés un centro urbano donde tiene que ir la municipalidad, tiene que haber una plaza donde va la Asociación Vecinal Nordelta.
donde hay restaurantes o hay casas de diseños o hay programas de educación terciaria o hospitales, digamos. Entonces, todo eso vos lo vas logrando en la medida que hay población interna, hay escala. Y aparte de la población no se puede dar de un día para el otro. Es como el buen vino, digamos, tiene que madurar. Eh, entonces vos tenés una misión y tenés un contenido y un concepto, una idea desde el comienzo. Esa idea vos la vas transmitiendo y vivenciando a través de los años y de las décadas. O sea, vos estuviste en la cena de la Fundación Nordelta. Es lo mismo, la Fundación Nordelta lo que trata es de crear en Nordelta una sensibilidad solidaria, una responsabilidad social, y cuando se fundó la Fundación Nordelta, que yo la fundé con mi hija Marité, en realidad yo fui un portavoz de familias que todavía, algunas de ellas ni siquiera sabían que iban a vivir en Nordelta, ¿entendés? Y eso es cierto, porque yo ya no soy más presidente de la Fundación Nordelta y hay como 150 voluntarias. Y vos a las cenas y se llena de gente. Por la gente que pueda no entender de qué estamos hablando, pegado a Nordelta está un barrio que se llama Las Tunas, que claramente, bueno, la diferencia social o de poder adquisitivo entre un barrio y el otro es muy grande. Y la idea también es tender puentes. Muchas de las personas que trabajan dentro de Nordelta provienen de Las Tunas. ¿Es así? Pegado a Nordelta está un barrio que se llama Las Tunas, que claramente, bueno, la diferencia social o de poder adquisitivo entre un barrio y el otro es muy grande. Y la idea también es tender puentes. Muchas de las personas que trabajan dentro de Nordelta provienen de Las Tunas. ¿Es así? Sin duda. Eso es lo que bueno, recuerdo. Que esa característica de la Argentina, ese antagonismo que Bernie, que hablamos, ya lo dijo en el año mostró 30. en la década del 60. Ah. Pues en el 30 mostró el pedido de pan la y familia trabajo. Con falta de trabajo, en el 30. Pero en el 60 mostró el antagonismo, claramente. Y eso que en el 60, 2017 estamos con ese antagonismo. Está bien, pero en el 60 había mucha clase media y mucha posibilidad de ascenso social. Ese es el recuerdo que yo tengo, ¿no? Era más fácil acceder a una primera vivienda, a un autito, tener trabajo, ¿no? Y hoy el mundo está muy desigual, ¿no? Hay muy pocas personas muy ricas y muchísimas personas en el mundo entero que se van a la cama, en el mejor de los casos, con hambre. Yo creo que sí. ¿Qué se puede hacer desde una cabeza como la tuya que puede concebir? No, la única respuesta genuina a la pobreza desde un punto de vista global, macro, social, país, la única respuesta contundente a la pobreza en el largo, mediano y largo plazo, en forma ascendente, es el crecimiento económico. Es la única manera. Luego, el crecimiento económico, vos tenés que tratar de hacerlo lo más justo posible, lo más redistributivo. Digamos, el gobernante tiene que tratar que los inversores capitalistas, para usar un término de Marx, inviertan porque buscan la rentabilidad, pero al mismo tiempo cobrarle la mayor tasa de impuestos, pero que a su vez lo que hacen sea competitivo para no quedar. Entonces, como una calibración fina para que el sistema funcione desde el punto de vista económico y también social y político. Pero la respuesta es el crecimiento. Digamos, si vos tomás los países desarrollados, vos ahí no tenés los niveles de pobreza que hay en Latinoamérica o en África, ¿entendés? Si vos hablás, no sé, de Suecia o hablás de Noruega, Dinamarca, aún Estados Unidos, ¿no es cierto?, Suiza, etcétera, etcétera. Entonces lo que nos ha pasado es el desencuentro
de los argentinos, que hace más de 100 años estamos entre los 10 países más ricos del mundo y que ahora tenemos tanta gente fuera del sistema con necesidades no satisfechas, etcétera, etcétera. Y eso en el fondo no se debe a una falta de inteligencia de los gobernantes argentinos, sino se debe, a mi criterio, a una crisis de valores, o sea, tener objetivos e intenciones de beneficio propio, el grado de corrupción, tratar de perpetuarse en el poder, el exceso. El cortoplacismo, la dificultad de pensar de acá a 10 años, 20. Bueno, eso sí, que es primo hermano del populismo y pensar en el apoyo electoral, digamos, ¿no? Y yo creo que es eso, porque la Argentina no tiene un problema estructural o no surgió un problema que vos decís, no, lo que pasa es que la Argentina hace 100 años tenía tal beneficio, por ejemplo el campo, y hoy no lo tiene. Por supuesto que hoy es mucho más importante la capacitación, la educación fundamental, pero la educación también se puede dar en la medida que el país tiene los recursos para financiarla, ¿no es cierto? ¿Es verdad que estás por hacer otro museo más cerca de lo que se conoce como la Villa 31? Oh, bueno, es una muy buena pregunta. Nosotros teníamos el firme propósito de hacer otro Malva del otro lado de la vía, volvemos a Berni, en un lugar que se llama Saldías, que es al lado de la estación Saldías, ¿no? ¿Donde había un mercado en una época o nada que ver? Sí, no, había un edificio que era el mercado de frutos, que eso se discontinuó, no sé, hace 50 años, 40 Mi padre años. hablaba de eso cuando yo era chiquita y invocamos bien la época entonces. Y estamos reentusiasmados y tuvimos todo el apoyo del jefe de gobierno de la ciudad y del presidente, la verdad. Pero lamentablemente trabajamos cientos de horas en eso, todo el equipo del Malva, y trabajamos también con la gente de la ciudad desde el punto de vista urbanístico, el tejido urbano, el programa que tenía que tener ese Malva que es diferente en su contenido al Malva actual. Lamentablemente en el camino ocurrió un plan maestro ferroviario donde eso se va a convertir en como una plaza de redistribución y como digo, van a ser todas vías. Desde el punto de vista urbano es un problema, pero como se han cerrado otros centros de distribución, y esto es lo más conveniente y lo más cercano dentro de ese master plan que el gobierno tiene idea de invertir decenas de miles de millones de dólares. Hoy creo que está en el diario la compra de no sé cuántos vagones. El gobierno muestra su pesar, pero nos sacó Entonces, ahora hay una propuesta del gobierno de la ciudad. Lo voy a decir, aunque tal vez no lo hagamos, pero lo voy a decir como una noticia, me van a matar en Malva, ¿no? El gobierno de la ciudad nos está ofreciendo otro terreno cuando inicia lo que se va a La llamar urbanización. el barrio 31. Claro, estaba por decirte eso y no tenía la menor idea. Pensaba, me estaba imaginando rápido, habrá tanto espacio, pero se va a urbanizar, sería increíble. Sí. Hay que ver bien el contenido de eso, porque vos hoy en día, la sociedad argentina está muy partida y vos tenés que hacer algo que sea puente, ¿no? Porque vos tenés, para que eso también tenga sentido, vos tenés que seducir, y volvemos de nuevo. Para mí es una escuela de arte, más que otra cosa. Claro, yo coincido con eso. Pues vos tenés que tratar que la gente de Recoleta vaya ahí y los habitantes del barrio 31 vayan. Ese es el golazo. Pero va a ser un golazo. Sería un golazo. Va a ¿entendés? ser, va a ser. Entonces, bueno, el lunes vamos a ir a visitar el lugar de nuevo, voy a
voy a llevar a los miembros del Consejo de Malva. Vamos a hacer lo que se llama un brainstorming, a ver si eso puede volar. Eso va a ser increíble, eso va a ser increíble. Va a ser imitado en otros lugares del mundo, eso seguro. Pero mira la pregunta que me hiciste, ¿dónde sacaste esa pregunta? Esas cosas, una producción, bruja, ¿no? Una producción que trabaja muy bien. Cortitas estas. ¿Estás acostumbrado a que te agreguen una N toda tu vida? Porque Constantini, ¿por qué no nos sale Costantini? ¿Por qué nos cuesta Debe ser tanto? más fácil, Constantini. No sé, por Constantinopla, pero en realidad es más fácil decir cos que cons. Será por la Constitución, a la que no tantas veces hemos respetado. Otro, 7 hijos. ¿Habrá cambiado tu cabeza desde que tuviste las primeras chicas a los 20 y pico hasta hace 15, 14 años que tuviste los otros hijos? Un buen consejo para un hijo. Ser honesto y tener su propia identidad, su propio camino. Y eso lo ves en toda la disciplina. Bueno, cortita me dijiste. No, pues, está bien, no, si es para un hijo, para un hijo todo. Pero suponete, un cirujano famoso, ¿cuál es? El que encuentra una nueva técnica Favaloro. Un artista famoso es aquel que se manifiesta de una manera distinta a los demás y hace un deportista. En todo es lo mismo. Ojalá los argentinos aprendamos a ser más cuidadosos y nadie más termine su vida como Favaloro, que salvó tantos corazones y se pegó un tiro en el corazón. Terrible. Eduardo Costantini cada noche Piensa, se proyecta.